Listo, ya estamos en vivo. Ya en cualquier momento se ve la señal por ahí. Entonces, decirle a nuestro público, yo uso la palabra público, pero no sé si esto es, tal vez puede ser ofensivo para alguien, porque en realidad no sentimos que sea esto un espectáculo, un show, ni nada de eso. Lo que pasa es que la palabra se me viene a la mente, porque estamos transmitiendo, pero en realidad prefiero usar la palabra amigos y amigas, porque aquí son montones de miembros que están acá. Y entonces le damos a todos la buenas noches de que nos acompañen y que tengan la oportunidad. Tal vez no todos van a ver este video, pero de que tienen la oportunidad de verlo, lo tienen. Así que muy buenas noches a todos los que nos sintonizan. Y estamos aquí ya el fin de semana para tratar sobre los interesantes temas que nuestro hermano Fernando ha estado trayendo. Y como siempre, la palabra que yo uso es persuadir, ¿verdad? Por medio de las escrituras a que volvamos a la Biblia. Así que mi hermano Fernando, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Saluda Buenas a la noches a gente. todos, mis estimados amigos, hermanos, en cualquier parte del mundo que nos estén viendo. Yo sé que nos están viendo tal vez en México, en Argentina, por allá la otra me escribieron desde la India, de Pakistán, y bueno, en cualquier parte del mundo que usted esté viendo, reciba un gran saludo de parte de nosotros, Claro. y que Dios bendiga siempre sus vidas y sus almas. Bueno, hoy voy a pedir a mi hermanito Marvin que me ayude mucho a buscar pasajes, porque hoy no voy a utilizar diapositivas, sino vamos a hacer lo que hicimos ayer, comparación con pasajes. Con pasaje. ¿Está bien? Muy bien. Claro que sí. Entonces, vamos a ver si podemos utilizar dos pantallas para utilizar dos pasajes a la vez. El pasaje que vamos a utilizar centralmente hoy está en Hechos capítulo 17, versículo 11. Ayer estuvimos hablando de contender por la fe. Judas, versículo, Judas tiene un solo capítulo. Judas 3 dice, hermano, os exhorto a que contendáis ardientemente por la fe, la cual ha sido una vez dada a los santos. Ok, la palabra contender lo que significa es que pongamos de frente las ideas, para que las ideas se confronten entre ellas. Estuvimos ayer hablando también de otro dato muy importante, como es el de que la fe es el evangelio, la fe es la doctrina, la fe es el Nuevo Testamento, la fe se obedece, la fe se predica. En Gálatas capítulo 1, versículo 23, dice que la fe se obedece. En Romanos capítulo 6, 17, la doctrina se obedece. En Gálatas 3:25, la fe se predica. Es muy importante que todos tomen en cuenta que segunda de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice, versículo 9 dice, cualquiera que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene al Padre y no tiene al Hijo. Y estuvimos analizando que la doctrina de Cristo es la misma doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42. Pues perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Muy importante tomar. Es segunda de Juan, versículo 9. Ok, vamos a buscarlo acá. Aquí lo tengo. Ah, bueno, lo habíamos subrayado anoche. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Ok. Hoy vamos a hablar sobre cuestionar, o no digamos cuestionar, analizar, o ser sinceros con nosotros mismos y ver si en el lugar donde yo me congrego realmente practican lo que la Biblia dice. Un pasaje que quiero que compartamos primeramente es el de Hechos capítulo 17, versículo 10 y 11. Hermano Marlon, ¿puede leerlo? Sí, vamos a buscarlo. Ah, bueno, el que tenemos aquí como base, ¿verdad? Ese es el base. Ese es el de base central. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ojo,
Es muy importante el versículo 11. Estos, o sea, los de Berea, dice que eran más nobles que los de Tesalónica porque recibieron recibieron con toda solicitud, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las escrituras. Escudriñando las escrituras. Ahí no se puede subrayar esa palabra, hermanito, no. Solo la dejo para que la gente lo note aquí. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La versión actualizada, ¿usted no la tiene por ahí a la mano? ¿Ese mismo pasaje? Vamos a ver. Las Sería... iglesias establecidas por los hombres no se encuentran en las Sagradas Escrituras. Y ya hicimos un análisis hace ya como 15 días de que las iglesias como la iglesia católica, la iglesia evangélica, la iglesia de los testigos de Jehová, la iglesia de los mormones, la iglesia de los pentecostales, la iglesia de los unitarios, no se encuentran en las Sagradas Escrituras. Y esto quiero que quede muy claro para todos. Obviamente, ¿por qué no se encuentran en las Sagradas Escrituras? Porque sencillamente enseñan cosas que no están autorizadas en el nuevo pacto para los cristianos. Esa versión que usted tiene ahí, ¿cuál es, hermano? No, estaba buscando la Reina Valera actualizada, dice usted, ¿verdad? O la versión parafraseada, cualquiera de las dos, que es muy importante esas dos. Ok, tengo ¿Cuál es la actualizada? Bueno, no está bien esa. La contemporánea. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención. Muy buena esa expresión. Con mucha atención y todos los días, esa es la palabra que estaba buscando. Atención y todos los días, subrayalo por favor, hermano. La palabra con mucha atención, puede ponerle una rayita ahí, y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que les anunciaban. Oiga, qué interesante esto. Qué importante esta actitud que tenían los de Tesalónica. Ellos estaban sencillamente, prestaban atención a la palabra y no solo escuchaban, examinaban para ver si era cierto lo que Pablo enseñaba. ¿Por qué, hermano Marvin, es muy importante esto? Porque y el punto que quiero enfatizar hoy es de que yo sé que hay gente que es muy honesta y que está muy honesta en ciertos lugares, pero sinceramente están equivocados. Yo quisiera que, ahora que estamos en Hechos capítulo 11, en Hechos capítulo 17, versículo 11, fuéramos al versículo 2 y 3 del mismo capítulo. Claro, aquí está, 2 y 3. Dice, Pablo fue entonces a la sinagoga, como era su costumbre, y durante 3 días de reposo debatió con ellos, con base en las escrituras, dice Reina Valera contemporánea. Oye, qué importante. Recuerden que en el versículo 11 dice que escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y en el versículo 2 dice que Pablo fue a la sinagoga como era de costumbre durante 3 días de reposo, debatiendo. La palabra debatir es la misma idea de Judas 3. Hermanos, os exhorto a que contendáis ardientemente por la fe. Debatir, pero debatir ¿en qué? Con base a las escrituras. Yo sé que ahora que estamos analizando esto, conviene que todas las personas que nos escuchan y nosotros mismos, hermano Marvin, seamos muy humildes delante de Dios para que podamos imitar a los de Berea, para ver si lo que la gente recibe de nosotros y lo que nos han enseñado a nosotros realmente lo enseñan las Sagradas Escrituras. Para esto se necesita mucha humildad para poder seguir el ejemplo de la gente de Berea. ¿Y sabe por qué? Porque si son simplemente doctrinas y mandamientos de los hombres, no podemos aceptarlos.
Y cuando hablo de doctrinas y mandamientos de los hombres, quiero enfatizar algo. Yo pregunto, ¿el pedir el diezmo es un mandamiento de los hombres o de la Biblia? La gente dice, no, es un mandamiento bíblico porque está en la Biblia. Bueno, vamos a ir aclarando estos puntos. Sí está en la Biblia, pero es un mandamiento de los hombres. ¿Por qué? Porque ese fue un mandamiento bajo la ley mosaica para los levitas y exclusivamente se daba el diezmo cada año y se recogía bajo ciertas condiciones y en ciertos lugares. Entonces, cuando la gente quiere practicar esto, hoy en día están haciéndolo como mandamiento de los hombres. ¿Por qué? Porque los cristianos del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, nunca pidieron diezmo. Vea el versículo 3, Hechos 17:3. Léalo, por favor, hermanito. Les aclaró y explicó que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Les decía, Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Oiga, Pablo anunciaba que, ¿cómo era que predicaba el apóstol Pablo? Yo era un borracho, yo era un delincuente, yo era un drogadicto y el Señor me libertó. No, Pablo no predicaba así. Predicaba que Jesús, a quien yo os anuncio, es el Mesías. Nosotros tenemos que aprender, igual que Felipe en Hechos 8:5. Dice que Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. Exacto. Y ojo, esto quiero que quede muy claro. ¿Saben por qué? Porque en Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11, debemos imitar esta actitud de estos hermanos. Algo que quiero también que rescatemos, hermano Marvin, es en Hechos capítulo 16, versículo 30, hay algo muy importante que quiero que veamos. Y si usted a la par me puede poner Juan 5:39, porque quiero que entrelacemos todos los pasajes. Claro, déme un chancecito y lo busco. Aquí voy a poner voy a dividir los pasajes acá. Y tenemos Hechos 16:30 y ahora voy a buscar, me decía el otro pasaje. Juan 5:39. Ah, claro, Juan 5:39, vamos a ver. Aquí está, aquí lo voy a buscar. Juan 5. Y voy a buscar el 39. Jesús estaba con la gente de su época y hay algo muy importante. Les decía que escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ojo, en ellas tenéis la vida eterna. Y precisamente los de Berea estaban analizando las escrituras. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos tenían solamente el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo lo hacían? Es importante recalcar algo muy importante. Vea Hechos capítulo 16, versículo 30. Léalo, por favor, hermano. Dice, luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ahora lea el versículo 34. Dice el 34, después lo llevó a su casa y les sirvió de comer y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. La palabra haber creído, ¿me la puede subrayar? La palabra haber creído significa es que obedecieron el evangelio. Ahora, pregunto, hermano y amigo, yo quiero hoy, estoy citando estos ejemplos porque quiero que analicemos algo. La Biblia nos manda a que escudriñemos las escrituras. Wow. En Hechos capítulo 17, versículo Hechos 17:11, dice que los de Tesalónica eran más nobles que los de Berea. Vemos en Hechos 16:30 y 34 de que hubo un grupo que creyeron en el Señor, o sea, obedecieron el evangelio. Pero yo quiero que usted se cuestione. Olvídese de mi cara
olvídese de la persona que está hablando. Yo le quiero preguntar a usted, mi amigo, ¿a usted ya le perdonó Dios sus pecados pasados? Usted tal vez me puede decir, claro que sí, varón. Yo hice una oración de fe, acepté a Cristo como mi único y verdadero Salvador. Ahora, yo quiero que usted, sin prejuicio, yo quiero que usted hoy analice. ¿Se ha preguntado usted alguna vez dónde dice la Biblia eso? ¿A dónde dice la Biblia que haciendo una oración de fe, yo acepto a Cristo como mi Salvador? ¿A dónde dice la Biblia eso? ¿Y sabe por qué? Porque yo quisiera que mi hermano me fuera buscando en Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 17, porque vamos a ir analizando algo respecto a esto, que para mí es el principal problema que los grupos religiosos tienen hoy en día. Romanos capítulo 10, 13 al 17. ¿Y saben por qué? 13. O sea, Romanos capítulo 10, del versículo 13 al 17. ¿Y saben por qué es el problema para mí más importante que hay que empezar a analizar con toda nuestra audiencia, hermano Marvin? Porque a la gente les están diciendo que al hacer una oración de fe, ya ellos fueron perdonados de sus pecados pasados, que ellos ya aceptaron a Cristo, que Cristo los introdujo a su cuerpo. Pero realmente, veamos este pasaje que es muy importante. Puede ir leyéndolo por partes, por favor. Versículo 13. Claro, y si necesita interrumpirme, ya sabe que no hay problema. Romanos 10, 13. ¿Está escuchando bien, hermano? Sí, fuerte y claro. Ok. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien. Perdón, aquí hay dos palabras importantes. Invoque el nombre del Señor. ¿Cómo invocamos el nombre del Señor? Bueno, esta gente muchas veces cree que invocar el nombre del Señor es, Señor Jesús, yo te acepto como mi único y verdadero Salvador. Pero nos vamos a dar cuenta aquí qué significa invocar el nombre del Señor. Porque créanme que hoy yo quiero que usted, mi amigo, olvídese que yo estoy predicando. Lo único que yo quiero que usted analice son los pasajes. Olvídese de mí en ese momento. Olvídese del hermano Marvin. Analice lo que dice la Biblia con lo que a usted le han enseñado y juzgue como lo que hacían los de Berea. ¿Qué dice que hacían los de Berea? Dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, o sea, analizando, examinando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Usted tiene que aprender, y eso es lo que buscamos con esta plataforma, es que usted aprenda a juzgar, a analizar, a cuestionar lo que le enseñan. ¿Por qué? Porque es su salvación, amigo. Ahora, invocaré, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, ve el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? Detengámoslo aquí. Vea que el versículo 14 nos va a decir que invocar el nombre del Señor involucra ¿qué? Creer. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Entonces, invocar el nombre del Señor lleva incluido el creer. Ojo, siga, hermanito. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ojo, ¿y cómo creerán en el que no han oído? Esas dos palabras. ¿Cómo creerán en el que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aleluya. Vea que claro este pasaje nos explica. ¿Y cómo oirán sin haber quienes predique? Entonces hay que predicarlo. Entonces, invocar el nombre del Señor implica el creer, el oír y el que se predique. ¡Wow! Es importante. Pero detengámonos aquí. En la otra pantalla usted me puede buscar, hermano, Miqueas 6:1,
porque es importantísimo este punto que quiero enfatizar hoy con nuestra audiencia. Claro que sí. Miqueas 6:1. Solamente quería añadir ahí, hermano, que el asunto de que uno piensa que creer es nada más decir yo siento, ¿verdad? Y ya vemos que la palabra creer en la Biblia tiene más todavía. Va relacionado con otras cosas. Sí. 6:1 de Miqueas. Sí. La Dice, pregunta aquí, hagámosle la pregunta a Miqueas. ¿Quiénes tienen que oír? ¿Y qué tienen que oír? Y escuchen lo que dice Miqueas. oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate. Deténgase un momentico ahí, hermano, perdón. Oíd, subrayen esa palabra, oíd lo que dice Jehová. Obviamente que está hablando bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley mosaica. No vamos a discutir eso. Pero lo que quiero rescatar con esto es que oíd ahora lo que dice Jehová. ¿Y qué dice Jehová? Vaya hacia el versículo 13 de Romanos 10. No, déjenme decir ahí cómo estaba. Listo. Vaya hacia Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor. Ve aquí, yo no sé si yo quiero que la gente me entienda la explicación que quiero dar. En mi clase nos manda a que tenemos que oír a Jehová o tenemos que oír al Señor. Pero ¿qué dice el Señor? Que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿quiénes tienen que oír? Los que quieran creer, vaya bajando, versículo 14, los que quieran creer, los que quieran oír y los que quieran que se les predique. Así mismo. Pero aquí hay un detalle muy importante, hermano. Pero que les prediquen ¿qué? Sí. Ese es el detalle. Porque, a ver, usted cree, y yo quiero centrarme mucho en la salvación. Váyase al versículo 10, Romanos 10:10, por favor. ¿Está? Mucha gente cita este pasaje y léalo, por favor, hermanito. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces le dicen a la gente, ve, esta gente con solo creer ya fue salvo. ¿Eso dice el pasaje? No, señores. Vea cómo hace el dedito. No, señores. ¿Sabe por qué no? Porque en Romanos 10:10, esta gente son los mismos que Pablo le escribió en Romanos capítulo 6, versículo 4. Ya habían muerto con Cristo, habían muerto con Cristo, habían sido sepultados y habían resucitado. Aquí Pablo, cuando habla de confesión, es porque muchos hermanos se estaban negando a demostrar públicamente que eran cristianos. Esto quiero que lo tomen mucho en cuenta. Aquí Pablo en Romanos capítulo 10 no le está escribiendo a gente no creyente, le está escribiendo a cristianos. Amén. Y por eso es que Pablo les dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. La palabra con la boca se confiesa se habla públicamente. O sea, los cristianos tenían que predicar. Y quiero recalcar, mi estimado amigo, mi estimado oyente, amiga, ¿es usted la persona que ya escuchó al Señor? ¿Ya invocó el nombre del Señor? Yo quiero que el hermano me busque, por favor, 1 Tesalonicenses 2:13. Primera Tesalonicenses ¿Sí? 2:13 dice de la siguiente forma, miren. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Yo quiero detenerme aquí porque esto para mí es muy importante. Dios no tiene que ver nada con sentimientos. El que usted diga, es que yo siento una paz, yo hice una oración de fe, y mi corazón se regocijó, se llenó de esperanza. Si usted sintió eso, gloria a Dios por eso. Pero el que usted sienta eso
no quiere decir que usted fue salvo en ese momento. Escuche, este pasaje es muy clave porque dice que por lo cual también nosotros, se incluye Pablo, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando, ojo a esa palabra, recibisteis la palabra de Dios. Aleluya, Señor, ilumínanos. Ojo, Pablo está dando gracias de que ellos habían recibido la palabra de Dios. Pero ¿cómo la recibieron? Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y en Hechos capítulo 2:36, el escritor nos dice, sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel que a ese Jesús a quien vosotros matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Levanten su mano, hagan una oración. No, señores. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y siguen el 39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que el Señor llamare. De esa manera se recibe la palabra. Y Pablo tiene en mente ese concepto aquí cuando dice, recibisteis la palabra de Dios. Y escuche lo que le agrega, que oísteis de nosotros, la recibisteis como palabra, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Y qué hace esa palabra de Dios? Súbame un poquito la pantalla, hermanito. ¿Y qué hace esa palabra de Dios? La cual actúa en vosotros los creyentes. Subrayala, por favor. La cual actúa en vosotros los creyentes. Hay gente que dice que estaba en su casa y que sintió que el Espíritu Santo lo tocó y que el Espíritu Santo le habló. Pues yo tengo casi 35 años de estar en esto y créame que yo nunca he escuchado al Espíritu Santo diciéndome, Fernando, levántese, venga a orar. Nunca, nunca. No sé cómo hay hombres que se atreven a decir, es que yo estaba orando y yo vi la presencia del Señor y el Señor me dijo, bueno, debe ser que ellos son más santos que yo porque yo nunca he podido, el Señor nunca me ha hablado de esa manera. El Señor me habla y el Espíritu Santo actúa en nosotros los creyentes por la palabra. Amén. Amén, así es. Por la palabra. No hay otra manera. Es por medio de la palabra que el Espíritu Santo actúa. Y quiero recalcar mucho sobre esto. Ahora, mi estimado hermano, mi estimado amigo, yo quiero que usted me explique algo. Con toda honestidad, ¿usted recibió la palabra de Dios como enseña el Nuevo Testamento? ¿Creyendo, arrepintiéndose, bautizándose para el perdón de los pecados? ¿O usted primero hizo una oración de fe y a los 3 meses lo bautizaron como una señal de que ya Cristo le había perdonado sus pecados? ¿Qué podemos agregarle a esto, hermano Marvin? Hay una cosa que usted dijo muy interesante y es que yo tratando de ponerme en los zapatos de las personas que sinceramente y honestamente dicen, pero este hombre que está diciendo, porque yo sí lo he sentido, yo sí he oído la voz de Dios cuando me dice esto y aquello. Y algo muy interesante que usted dijo, dice, bueno, gloria a Dios, pero hay un punto aquí que muchas veces se le da más importancia, y muchas veces estoy hablando que casi siempre se le da más importancia a lo que estas personas dicen que a lo que dice la palabra de Dios. Porque en el momento, y esto escuchen bien, en el momento que una persona diga, Dios me dijo tal cosa y eso contradice la palabra de Dios, no puede ser que sea de Dios, porque el Espíritu Santo no se puede contradecir a sí mismo. No puede ser. Entonces, si la palabra de Dios es suficiente para que el hombre sea salvo y para tener comunión con Dios, como lo está diciendo el hermano, ¿para qué vamos a estar esperando que Dios nos hable y nos diga personalmente, que se oiga una voz del cielo, lo que sea, en el corazón o lo que sea, que nos va a decir qué, si todo está en la palabra de Dios? ¿Qué cosa puede decir las personas
que dicen que han oído a Dios, que no esté en la palabra de Dios? ¿Qué cosas podrían hacer? Una sola cosa. Y si esa sola cosa que se diga contradice la palabra escrita, entonces ya no puede ser palabra de Dios. Amén. Hermanos, yo quisiera que por favor me ayudara buscando Mateo capítulo 14, Mateo capítulo 15, versículo 14, porque yo quiero explicar algo muy importante. Aquí lo tengo, 14. No, 15, 14. Oh, 15, 14. Eso es, aquí está. Aquí lo tiene, hermano, ¿lo leo? Por favor. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Y saben cuál es el problema? Y yo quiero recalcar con este pasaje. Aquí hay un problema muy peligroso. Y esto lo quiero recalcar para aún hermanos en la fe. El problema es que en el mundo religioso y aún en la iglesia del Señor hay hermanos que son ciegos. ¿Sabe por qué digo que son ciegos? Porque a veces la gente aprende a confiar tanto en mí. Voy a ponerme como ejemplo. La gente a veces confía tanto en mí que creen que lo que yo digo es santa palabra. Eso es un peligro grande para cualquier persona que quiera ser honesto con Dios. Ustedes no pueden creer que porque yo he predicado, o les he predicado por muchos años, yo siempre voy a decir la verdad. Yo me puedo equivocar, yo puedo engañarlos. Por eso es muy importante seguir el consejo de los de Berea. Los de Berea escudriñaban. Ojo, que Pablo era el que estaba predicando y aún así no creyeron. Fueron a las escrituras a ver si era verdad lo que Pablo decía. Y yo quiero, hermano, usted que me está escuchando, le hablo a los hermanos de la iglesia del Señor. Es que ustedes tienen que aprender a cuestionar lo que uno como maestro, como predicador o como hermano en la fe les está enseñando. ¿Sabe por qué? Porque ustedes también pueden caer en este delito. Dejarlos que son ciegos y guías de ciego. ¿Y saben por qué? Porque la gente, y esto sucede en los grupos religiosos, la gente aprende a amar tanto al pastor, al sacerdote, al predicador, a los ancianos, que no importa lo que ellos hagan, todo lo ven bien y se vuelven ciegos. Yo quiero que el hermano vaya a Mateo capítulo 13, versículo 15, si es tan amable. Claro. 13, 15. Aquí está. Dice, porque, qué bueno este pasaje, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Hermano, amigo, grabes estas palabras, por favor, se los suplico. Desde el fondo de mi alma se los suplico. ¿Sabe por qué? Porque muchos de ustedes, yo sé que creen en Cristo. Yo estoy seguro que ustedes son honestos y creen en Cristo. Pero esa ceguera espiritual no los deja. ¿Saben por qué? Porque están prejuiciados, porque el pastor, el predicador o el cura me dijo que era así. Pero ¿qué dice la escritura? Como dice Romanos 4:3, ¿cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? O Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6, para que aprendáis a no entender más de lo que está escrito. O Primera de Pedro 4:11, si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué recalco mucho sobre esto? Porque muchos de ustedes que me están escuchando, no les entra la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque con el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente. El pueblo de Israel en este contexto escuchaba la palabra de Dios, pero escuchaba, pero no entendían nada. ¿Saben por qué? Porque la ceguera espiritual que tenían, ellos decían, no, nosotros estamos bien, nosotros somos hijos de Abraham. Es lo que le pasa a mucha gente hoy en día. Yo estoy en la iglesia, yo ya acepté a Cristo. ¿Qué es este hombre que me va a decir aquí? Les quiero hacer un pequeño recuento. Hace 30 y resto de años, yo fui copastor evangélico en una
en una iglesia en Costa Rica, en el Paseo de los Estudiantes. La iglesia llamaba La Puerta. Y cuando a mí me predicaron el evangelio, créanme que yo me quedaba hasta las 4, 5, 6 de la mañana. A veces me quedaba ya estudiando, amaneciendo, porque mi mente no captaba que para mí era imposible que yo creía en Cristo y que llegaban otros hombres a decirme, usted está equivocado. Correcto. Mi mente no entendía eso. ¿Y saben por qué no entendía? Porque me pasaba lo de este pueblo. Vean lo que dice, con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos. ¿Por qué habían cerrado sus ojos? ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Israel para esta época ya no leía la Torá, ya no, escúcheme esto que le voy a decir, habían perdido tanto habían perdido tanto el sentido de escuchar la Torá que solamente en el templo se hablaba, se leía la Torá en hebreo. Ojo a esto, porque mucha gente no sabía leer y ya no escuchaban la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque no les interesaban. Iban, hacían sus sacrificios, hacían sus holocaustos, se presentaban en el templo y dijeron, ya cumplimos con el Señor. Pero cuando Cristo vino y los cuestionó, vea lo que dice en el versículo 15, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. La palabra corazón significa aquí la mente, la razón. Dios quiere que usted entienda con la razón. Yo le ruego, yo le pido en el nombre del Señor Jesús de corazón, desde lo más profundo, no hay hipocresía en estas palabras que le estoy diciendo. Créame, véame a los ojos. Si usted cree que yo estoy siendo hipócrita en lo que le digo, a mí no me interesa que usted crea igual que yo. Lo que me interesa es que usted se enamore de la palabra de Dios. Y cuando usted se enamora de la palabra de Dios, no importa lo que diga el pastor, no importa lo que diga el hermano fulano. Hay que decir, ¿qué dice la Biblia? Y cuando aprendemos ese principio, ¿saben? Nuestro corazón se abre y podemos entender lo que es la voluntad de Dios. Hoy en día, es triste decirlo, la gente está ciega. ¿Saben por qué? Porque leen la Biblia, pero dicen, es que el pastor dijo que no, que esto es de esta manera, aunque la Biblia les está diciendo otra cosa. Cuestione su religión, yo cuestiono la mía, cuestione su manera de creer. Y a los hermanos en la fe, yo les quiero decir, cuestionen lo que se practica en la iglesia. ¿Realmente practicamos lo que la Biblia dice? Yo quiero que el hermano, por favor, tenga la amabilidad y me ayude con 2 de Pedro 1:20. Es un pasaje importantísimo. Y si a la par me puede poner 1 Tesalonicenses 5:21 para comparar estos dos pasajes, sería muy importante, por favor. Ok, tenemos aquí primeramente 1 Pedro 1:20 y voy a poner al otro para que lo puedan tener de referencia ahí también. Aquí me dijo Tesalonicenses, primera. 1 Tesalonicenses 5:21. Ok, vamos a buscar aquí 5. Y 2 de Pedro 1:20. Perdón, puse 1 Pedro. Vamos a ver, aquí está. 1 Tesalonicenses 5:21. Ajá. Y 2 de Pedro 1:20. Leamos 1 Tesalonicenses 5:21 primero. Dice, Pablo le está escribiendo, guiado por el Espíritu Santo, a los tesalonicenses. Y vea lo que les dice. examinarlo todo, retener lo bueno. Wow. Eso es lo que hicieron los de Berea, mi estimado amigo. Ustedes tienen que aprender a examinar. Yo en vez de examinar, yo digo a cuestionar, a preguntar. No le dé miedo preguntarle a la gente. Si alguien está predicando a usted, pregunte. ¿Sabe por qué es importante esto? Vea lo que dice este pasaje. 2 de Pedro 1:20. Primero, léalo, por favor. Está hablando del apóstol Pedro y está hablando de lo que Pablo escribía. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Deténgase aquí un momento.
¿por qué el apóstol Pedro, perdón, estoy con Pablo yo? ¿Por qué el apóstol Pedro dice que ninguna profecía de la escritura, subrayeme esa palabra por favor, profecía de la escritura es de interpretación humana, o de interpretación privada? ¿Saben por qué? Porque esto se aplica muy bien a la gente hoy en día. Lo que el escritor está diciendo aquí es que la escritura no la voy a entender yo a mi manera. Ella misma me va a ayudar a entenderse. ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Cómo puedo afirmar lo que estoy diciendo? Súbame el versículo 21, por favor, hermano. El versículo 21 nos va a explicar, ojo, en el 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Y el versículo 21 nos va a decir por qué no es de interpretación privada. Léalo, hermano, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Deténgalo ahí. Subrayeme, por favor, la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca. Esto tiene que pensarlo, tiene que analizarlo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Por qué? Porque ninguna profecía de la escritura de interpretación privada. O sea, lo que Pedro está diciendo aquí, que la escritura no la puede interpretar diciendo, bueno, les voy a poner un ejemplo. Romanos 10:10. Si confesares con tu boca, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús resucitó entre los muertos, serás salvo. Entonces, con solo confesar. No. A ese pasaje hay otros pasajes que hay que agregarle para poder entender qué significa confesar. A ese pasaje hay que agregarle que Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados. Entonces hay que creer, hay que oír, hay que confesar y hay que arrepentirse. Por eso es que la Biblia dice que el pasaje, por eso es que Pedro dice que ninguna profecía de la escritura. Uy, hermanos, Hasta esto eso, es sí. importante. Ninguna profecía de la escritura. Esto implica que hay profecías que no son de la escritura. Eso es lo que pasa hoy en día. Bendito sea Dios. Ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Y da la razón, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Subráyeme, por favor, la palabra inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque la palabra inspirados es la misma palabra que habla 1 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Escúchame o véanme lo que voy a hacer. Lo que dice Pedro aquí es que Dios agarró esto. Dentro de él sacó la palabra. Eso es inspirar. Fue algo que estaba dentro de Dios y lo sacó. Y los santos hombres de Dios lo que hicieron que sirvieron como vaso para que, escuchen por favor, no fue el pensamiento de Pedro, no fue el pensamiento de Pablo, sino que fue el pensamiento de Dios, el cual ellos le dieron a la humanidad. Por eso la interpretación de la Biblia no es privada. Y por eso es que más adelante el apóstol Pedro dice que si alguno habla, hable conforme a lo que está escrito. Escuchen, si alguno habla, hable conforme a lo que está escrito. Y Pablo le escribe a los tesalonicenses, dice, escudriñadlo todo. Tenemos que aprender a escudriñar las sagradas escrituras. ¿Y saben? ¿Iba a decir algo, hermano? No, va bien. No, está bien. Solamente que me acordé de esto que usted estaba diciendo con respecto a esto, que Pablo dijo que ni siquiera él tomaba lo que él sabía, lo que él conocía en la ley, todo eso lo tomaba en cuenta con tal de predicar el evangelio, ¿verdad? Amén. Sí. Es lamentable
que la mayoría de la gente religiosa de hoy en día no examinan las doctrinas, no examinan la práctica, porque ponen toda su confianza en mi papá, en mi mamá, en los líderes, en los sacerdotes, en los pastores, en los evangelistas. Y ojo, rehúsan estudiar y pensar por sí mismos. Y eso es lo que está matando al mundo religioso hoy en día. La gente no quiere pensar, la gente no quiere agarrar la Biblia, sentarse a orar y a estudiar la palabra de Dios. No, confía más en lo que dicen los líderes religiosos, entonces no quieren cuestionar la doctrina que practican. Y esto es muy preocupante. Ahora yo quiero hacerle una pregunta, hermano Marvin, Sí. y a toda nuestra audiencia. ¿Qué tan noble es usted? ¿Ah? ¿Qué pregunta? ¿Qué tan noble soy yo con las escrituras? Uh-huh. ¿Qué tan noble somos? Se me vino Yo un quiero que usted pasaje. piense, yo quiero que usted piense un segundo, amigo que me escucha. Tenemos que seguir el ejemplo de los de Berea. Eran nobles. ¿Por qué eran nobles? Porque escudriñaban la palabra de Dios y la recibieron como palabra de Dios que realmente era. ¿Iba a decir, hermano? Sí, que se me vino un pasaje cuando usted me preguntó eso, que qué tan noble, porque se me vino la palabra nobleza. Y me acuerdo que se ha dicho o se ha hablado de que la nobleza viene de la realeza, ¿verdad? De los que tienen altos puestos y cargos y todo esto, pero la palabra no se originó ahí, no se origina ahí. La palabra aquí en Hechos está indicando que eran gente que estaba muy dispuesta a conocer, a entender, a tratar de comprender. Y porque el valor que tenían en esa comprensión, sabían que tenía un gran valor. Muchas de las personas, y esto es importante, hermano, que lo recalque, muchas de las personas que no quieren escudriñar las escrituras y quieren depender de otras personas, es por falta de interés porque Exactamente. no ven el gran tesoro que es la salvación. Ellos piensan que es algo que Dios es amor y entonces Dios simplemente lo va a dar y ya. Él no va a castigar a nadie. Al final, los que van a castigar son a esos, los violadores y los asesinos. Pero yo que nunca he matado una mosca, ¿por qué me va a castigar el Señor a mí? Entonces yo prefiero perder interés sobre eso, ¿verdad? Pero vemos que los debería la nobleza de ellos era que le ponían interés al asunto, ¿verdad? Porque sabían el valor que tenía esto. Amén. Hermano, yo quisiera que usted me hiciera dos favorcitos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Y Marcos, capítulo 4, versículo 24 en el otro lado. Porque yo quiero hacerles una pregunta a todos. ¿Qué tan noble es usted? Vea lo que dice Primera de Pedro 4, 11. Y yo quiero que usted hoy, en la noche usted se siente a preguntarse y a cuestionarse estas preguntas. Vea lo que dice Primera de Pedro 4:11. Léalo por favor, mi hermanito. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno Subráyeme esas palabras ahí, por favor, hasta ahí. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Yo le pregunto, mi estimado hermano, mi estimado amigo, ¿se atreve usted a escudriñar las escrituras para ver si son correctas las enseñanzas de los líderes donde usted se congrega? Yo le pregunto, ¿se atrevería usted a escudriñar la palabra y agarrar las prácticas donde usted está congregándose, agarrar las prácticas y decir, voy a ver si es cierto que esto es correcto? Utilizando bien la palabra de Dios, ¿se atrevería usted a hacer eso? Pregunto. ¿Está usted seguro que los líderes religiosos donde usted asiste o aún hermanos en la fe están seguros de que se les está hablando conforme a la palabra de Dios? ¿Sabe por qué digo esto? Da lo que dice Marcos 4:24. Aquí lo tengo ya. Vamos a ponerlo aquí. Marcos capítulo 4, versículo 24.
Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Ojo, pero qué importante cómo comienza el versículo. Vamos al comienzo del versículo. Jesús les dijo también, mirad lo que oís. Ojo a esto, mirad lo que oís es lo mismo. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y Marcos 4:24 dice, mirad lo que oís. Y vea cómo termina el versículo. Al final del versículo, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. ¿Sabe por qué Jesús dijo eso? Dice en el versículo al comienzo, mirad lo que oís. O sea, miren lo que les están enseñando sus líderes religiosos. Aquí, al comienzo del pasaje, eso es lo que está diciendo. Usted puede leer todo el contexto. Les dijo, mirad lo que oís. O sea, miren lo que sus líderes les están enseñando. Y en el versículo 24, vea lo que dice. Y aún se os añadirá a vosotros ojo a esta palabra, a vosotros los que oís. No sé si he explicado bien. En el versículo 24, al comienzo del 24, Jesús dice, mirad lo que oís, refiriéndose a las prácticas de sus líderes religiosos. Y al final del 24 le dice, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. O sea, en otras palabras, vean lo que, o escuchen lo que ustedes están oyendo de mí y piensen en lo que están oyendo allá atrás de sus líderes. ¿Sí me entienden? Sí, Volvamos en otras palabras, hermano, es que lo que ustedes están oyendo, pónganle cuidado, ¿verdad? Pónganle cuidado, pónganle atención a lo que ustedes están oyendo, porque están oyendo lo que los líderes están diciendo, pero ahora están oyendo lo que yo les estoy diciendo, dice Jesús, ¿verdad? hermano, este pasaje es súper importante, es muy importante. Jesús les dice, al comienzo del pasaje les dice, mirad lo que oís. Y yo quiero recalcar mucho eso. Mirad lo que oís, o sea, porque están oyendo a sus líderes religiosos y al final viene y les dice, en otras palabras, como usted dice, miren lo que yo les estoy diciendo. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís, o sea, en el presente, lo que estáis oyendo. ¿Y qué estaban oyendo? La palabra que Jesús les estaba predicando. Es lo mismo que Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿piensa usted que no debería cuestionarles a sus líderes lo que enseñan porque no quiere ofenderlos? ¿Qué pensaría usted? ¿Usted cree que se ofendería su pastor o el sacerdote si usted le cuestiona, como por decir algo, si usted le dice al sacerdote, señor párroco o cura, usted me haría un favor, dígame, ¿dónde dice la Biblia que se bautizaban a los niños? ¿O dónde habla la Biblia del rosario? ¿O dónde habla la Biblia del novenario? ¿O dónde habla la Biblia del purgatorio? Si este señor es honesto, él no se va a ofender. Él le va a decir, no, la verdad que nosotros no tenemos un apoyo bíblico porque lo hacemos por tradición y por costumbre. Entonces la pregunta aquí es más fácil ofender, es mejor decir, no ofendo a mi pastor, no ofendo al sacerdote, no ofendo al predicador, pero sí ofendo a Dios. Qué fácil, ¿eh? Porque aunque ustedes no crean, Jesús cuestiona este pensamiento. Y yo quiero que ustedes vayan a Mateo 21:25, esta explicación, pero yo quisiera que el hermano, no sé si me puede dejar estos tres pasajes aquí, como que en la primera pantallita de primera de Pedro, aparte me agregara este pasaje, Mateo 21:25. Vamos a ver, aquí, si Si no, puede, si no, hacemos no. magia, hacemos magia. Mateo, 21:25. vamos a ver, amigos y amigas, ténganme un poquito de paciencia. Vamos a ver, 21, 25, parece que sí.
aquí vamos a ponerlo acá. Y el otro era Mateo, 1 Pedro, estábamos en 1 Pedro 4:11, 4:11. ¿verdad? Perfecto, hermano. Creo Yo que quiero que ahí. ustedes, yo quiero que ustedes me entiendan con estos tres pasajes lo que quiero enseñar. Mateo 24:4, Jesús viene y le dice al principio del versículo, mirad lo que oís. ¿Me está escuchando, hermano? Sí, aquí estoy. Voy, es que se Mateo me trabó. 24, Aquí Mateo, está. aquí. Jesús viene al comienzo y dice, mirad lo que oís. Y en el final del versículo 24 le dice, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Está cuestionando a sus líderes religiosos y le dice, y ojo, aquí esta palabra es muy importante, porque cuando Jesús viene y dice, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, está diciendo, igualmente, analicen, piensen, cuestionen lo que yo estoy diciendo. Y esto mismo es lo que Pedro viene y dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Saben por qué? Vean Mateo 21:25. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? O en otras palabras, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Esta pregunta es la que todos los hombres se deben hacer al escudriñar y al cuestionar su religión. ¿El diezmo es de los hombres o es de Dios? ¿El bautismo de niños es de los hombres o es de Dios? ¿El que hayan pastoras en las iglesias es de Dios o es de los hombres? Escúcheme. ¿El que toquemos con instrumentos musicales es de Dios o es de los hombres? ¿El que practiquemos, el que guardemos el sábado, es de Dios o es de los hombres? Esta pregunta usted tiene que llevársela para su casa hoy. Y si usted es honesto, y usted realmente ama a Dios, usted tiene que pensar en estos tres pasajes y no borrarlos de su mente. Marcos capítulo 4, versículo 24. Mirad cómo oís. Y las palabras del apóstol Pedro. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y las palabras que Jesús dijo, sencillamente dijo Jesús, el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres. ¿Y sabe por qué es importante esta palabra? Porque cuando usted cuestiona si la práctica religiosa que usted lleva a cabo es de Dios o de los hombres, está haciendo lo que hicieron los hombres de Berea. Amén. Escudriñaban la palabra y se dan cuenta de algo importante. Si usted aplica este principio a la doctrina de la iglesia donde usted se reúne, encontrará que hay cantidad de docenas de doctrinas en el grupo religioso donde usted está que la Biblia no lo enseña. Y es ahí donde yo quiero que ustedes vean que tenemos que aprender a cuestionar nuestra religión. Yo le pregunto ahora sí, ¿se atreve usted a cuestionar su fe? Hermano, don Fernando, ¿cómo yo voy a cuestionar mi fe? Yo tengo 20 años de ser evangélico. Yo tengo 40 años de ser testigo de Jehová. Yo tengo 20 años de ser mormón. ¿Por qué voy a cuestionar mi fe? ¿Saben por qué? Porque el bautismo de Juan ¿era de Dios o era de los hombres? Ahí está la respuesta. Por esa sencilla razón, usted tiene que aprender esto. Pero hermano, ¿qué tiene que haya algún errorcito en la congregación donde yo me congrego, hermano Marvin? ¿Hay algún problema con eso? ¿Usted qué cree? Y es que cada vez que usted habla de eso, a mí lo que se me choca en la mente es otra vez la palabra interés, porque si la persona sabe que está perdiendo algo muy valioso y nada más le piden, digamos, si usted fuera a una corte porque está perdiendo su casa o su heredad y alguien nada más le dice que no la va a perder, que siga haciendo lo que está haciendo, no hay problema. A ver si esa persona se queda con eso nada más. A ver Bueno, si yo no quiero pulsea y llega hasta los últimos límites para poder rescatar lo valioso que tiene. Entonces otra vez volvemos a la palabra interés.
mi hermano y mi amigo, yo le quiero hacer esta pregunta y el hermano que me vaya buscando Lucas 7:30. Y quiero hacerle esta pregunta a usted, mi estimado oyente. ¿Está usted dispuesto o dispuesta a estudiar sus creencias a la luz de la Biblia? Lucas 7:30, vea lo que dice. 7:30, ok. Entonces yo lo busco. Ahí está. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Wow. ¿Ya? Yo quiero poner este ejemplo. Jesús dijo categóricamente que porque los intérpretes de la ley no quisieron ser bautizados por Juan, le dijeron a Dios, no nos importa. En otras palabras, eso es lo que dice el pasaje. Y viene aquí la pregunta, por solamente no bautizarse. Es que no era solamente bautizarse. Es que cuando se está hablando aquí del bautismo de Juan, es que al bautizarse en el bautismo de Juan, están aceptando la venida del Mesías. Eso era lo grave para los intérpretes de la ley. Pero yo quiero que ustedes vean es que por un acto, un solo acto, hizo que el pueblo rechazara la voluntad de Dios. Repítamelo, por favor, mi hermanito, por favor. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios Desecharon. de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Desecharon los designios de Dios por no ser bautizados por Juan. Entonces yo le pregunto, ¿cómo usted se atreve a decir que usted habla en lenguas, que tiene profetas, que tiene apóstoles, que tiene pastoras, que piden el diezmo y siempre viene y dice, ¡aleluya! Yo, el Señor me ama. No se engañe, mi amigo. Qué pena que tenga que decir esto, pero no se engañe. Si estos hombres, por no ser bautizados por Juan, desecharon la voluntad de Dios, ¿usted cree que usted haciendo prácticas como creyendo en María, como bautizando a sus niños, como yendo a adorar imágenes, como creyendo en el purgatorio, ¿usted cree que con eso con eso se va a salvar? No, señores. Esta versión está muy buena. Léala, por favor, hermano. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios respecto de sí mismos y no fueron bautizados por Juan. Oiga, rechazaron el propósito de Dios respecto a sí mismos. Bueno, pues es que les voy a decir, yo quedo anonadado de ver a veces cuando uno se esfuerza por despertar el interés en la gente. Pero a veces la gente tiene más poder, lo que yo dije al comienzo. La amistad que yo tengo con la gente que le predico influye mucho en los demás. Y a veces la gente, como me quieren o me aman mucho, no quieren cuestionar lo que yo digo. Y eso es fatal. Eso es lo que lleva al asesinato espiritual a miles y millones de personas religiosas en todo el mundo. Es que el pastor es tan buena gente. Es que la pastora es un alma de Dios. Si fuera un alma de Dios, hiciera la voluntad que Dios manda. Qué pena que tenga que hablar tan feo. Pero yo quiero, por eso hoy hemos titulado esta enseñanza, cuestionando mi religión. Yo cuestiono lo que yo creo. Y yo invito a cualquier persona que con las escrituras nos enseñe que lo que decimos no está en las escrituras. Si usted nos convence con las escrituras, déjeme decirle, si tenemos que arrepentirnos, estamos dispuestos a hacerlo. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a hacer lo mismo? A que pueda escudriñar, cuestionar lo que cree. Y tal vez usted dirá, pero es que yo no sé. Si usted quiere, estamos para servirle.
Nos ofrecemos a sacar el tiempo ahora con tanta tecnología que hay por esta plataforma, o si usted está en cualquier parte en el mundo, podemos conseguir hermanos para que vayan a sus casas y hagan lo que hicieron los de Berea. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios, recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que ellas anuncian. Lo que se les anunciaba. Hermano Marvin, yo quiero pues tal vez dejar hasta aquí. Tal vez el lunes podemos seguir ampliando un poco sobre este tema, porque hay 3 factores que yo quisiera ampliar para el lunes. Contender por la fe, Judas 3. Romanos 10:17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y Hechos 17:11. Escudriñaban las escrituras para ver si era cierto lo que Pablo les enseñaba. Estos 3 principios yo quisiera que el lunes los pudiéramos retomar otra vez. ¿Saben por qué? Porque tenemos que cuestionar, no la Biblia, tenemos que cuestionar lo que la gente dice que la Biblia dice, y vamos a la Biblia y nos damos cuenta que no es así. Mi hermano Marvin. Ya saben que el punto aquí principal es el interés. Si usted no tiene interés, entonces no puede, al fin y al cabo, cuando venga el Señor, cuando demande el Señor, no puede usted reclamar nada. No puede decir, Señor, yo voy al cielo, o yo ya estoy en la vida eterna. No porque se lo haya ganado. Todo es por el interés. Al fin y al cabo, de eso consta la fe. La fe consta de la obediencia, porque yo confío en lo que Dios me dice. Mi hermano, perdón que lo interrumpa, ¿sabe por qué la gente pierde el interés? Exacto, eso iba. No, ¿sabe por qué? Sí. Porque la gente dice, no importa lo que tú creas. Exacto. No importa a la iglesia que tú vayas, con tal de que creas en Cristo. Esas 3 frases, no se ofendan por lo que les voy a decir, pero es un pensamiento diabólico. Porque es un pensamiento diabólico creer que no importa lo que usted crea. Es un pensamiento diabólico creer que no importa la iglesia que tú vayas. Si no importa por qué están estos pasajes, por qué está el pasaje que dice que escudriñaban las escrituras todos los días. ¿Por qué? Si no importa, que crean lo que quieran. ¿Por qué? Según Primera Tesalonicenses 5:21 dice escudriñando todo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo, presten atención a lo que oyen? Si no importa lo que usted cree, entonces la pregunta mía es, ¿para qué estudiamos la Biblia? Pues no estudiamos la Biblia. ¿Para qué? No? Sencillamente, yo digo, creo en Cristo y yo hago lo que me dé la gana. Sí es muy importante que usted cuestione lo que usted cree, que usted cuestione lo que le han enseñado, pero no a lo que usted piensa, sino en base a la palabra de Dios. Mi hermano. Sí, así es. Nos despedimos. Recuerden la regla de oro. ¿Se acuerdan, hermano, la regla de oro? ¿Cuál es la regla de oro? ¿Verdad? Según Jesús, ¿verdad? Que hacer a otros lo que a mí me gusta que me hagan. Entonces, si usted dice que no importa nada de esto, que lo que importa es lo que siento en el corazón o lo que me digan, entonces quiere decir que no importa lo que usted diga, no importa lo que le presten atención, no importa cuando usted se enoje, cuando usted dice, es que a mí nadie me pone atención, es que yo lo digo, pero nadie me hace caso. No importa eso, porque usted está haciendo lo mismo. Y eso no es así, ¿verdad? Porque lo que dice Dios sí importa y mucho. Yo quiero terminar con esas palabras. Si usted no cuestiona su fe, si usted no cuestiona lo que le enseñan, quiere decir que a usted no le importa la salvación. Y eso es lamentable, hermano. Porque aquí está en juego la salvación de su alma. Y créame, yo quisiera como poder tener algún poder para que usted entrar en su mente y hacerle entender esto. Usted no es salvo porque usted hizo una oración de fe y aceptó a Cristo como su único y verdadero Salvador. Eso es falso. Eso es una doctrina de engañadores. Es una doctrina de demonios. Primera Timoteo 4, del 1 al 4.
Ahí me lo puede poner el hermano. Dice que es doctrina de demonios. La Biblia no enseña que usted levantando su mano y haciendo una oración, usted acepta a Cristo. No se deje engañar, no se deje lavar el cerebro de la gente o no piense que porque todo mundo hace aquello es lo correcto. No, mis estimados amigos, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Son doctrinas de demonio, esas que dicen que levante su mano y haga una oración y acepte a Cristo como su único y verdadero Salvador. Son doctrinas de demonios de decir que hay que pagar el diezmo. Son doctrinas de demonios de decir que hay que bautizar a los niños. Son doctrinas de demonios de decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. Son doctrinas de demonios creer que hoy en día hay pastoras en la iglesia. Son doctrinas de demonios cuando usted confía ciegamente en su pastor o en su predicador o en el sacerdote. Eso son doctrinas de demonios. Es muy feo, claro que es muy feo, pero tengo que decirlo y tenía que decirlo. Si usted no cuestiona su fe, no se engañe y perdone, no seamos hipócritas, no amamos a Dios, no creemos en el Cristo que habla la Biblia. Usted cree en un Cristo que no habla la Biblia, en un Cristo aparte del que habla la Biblia. Y así dice la Biblia, así dice la palabra de Dios. Esas son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y saben, los intérpretes de la ley rechazaron la voluntad de Dios al no ser bautizados por Juan. Lucas 7:30. Rechazaron el propósito de Dios, rechazaron el propósito de Dios con respecto a sí mismos al no ser bautizados por Juan. Yo le invito a que cuestione su creencia, su religión. El domingo seguiremos, el lunes seguiremos sobre este tema. Que Dios bendiga. Mi hermano Marvin. Claro, muchas gracias, hermano, y muchas gracias a todos los que sí escucharon y están atentos a todo esto. Que el Señor los bendiga, cuídense mucho este fin de semana, busquen, mediten, y ahí estamos el lunes si así Dios lo permite. Hasta la próxima.